Bienvenidos a la Universidad EXI. Mi nombre es Elia Viviana León Molina, soy docente de los programas de Ingeniería Química y Ingeniería de Plásticos. En el día de hoy vamos a hacer la práctica de síntesis de poliestireno a través de una reacción de polimerización en masa radicálica. Y para eso vamos a utilizar monómero estireno y como iniciador vamos a utilizar peróxido de benzoilo. El peróxido de benzoilo es una molécula muy utilizada como iniciador, ya que tiene una ruptura que permite la formación del radical libre, que es el que va a iniciar la reacción de polimerización en el doble enlace del monómero estireno. El monómero estireno es un monómero que es muy fácil de polimerizar, incluso si ustedes mantienen, por ejemplo, estireno en un lugar, por ejemplo, no protegido de la luz, por ejemplo, una botella transparente, podría darse la polimerización de manera espontánea, iniciada, por ejemplo, por radiación ultravioleta. Entonces vamos a ver que en este caso pues la reacción va a ser un proceso sencillo. Sin embargo, pues como ustedes saben, siempre es muy importante trabajar con todas las medidas de seguridad en el laboratorio. Todo lo que son reacciones químicas, específicamente reacciones de polimerización, que utilizan, por ejemplo, monómeros como el estireno, que va a ser una molécula que va a tener cierta toxicidad, es muy importante realizarlo al interior de la cabina con extracción. Adicionalmente, sabemos que el estireno es un monómero aromático, va a tener un olor muy fuerte que puede ocasionarnos, por ejemplo, dolor de cabeza. Entonces es muy importante utilizar el tapabocas, es muy importante utilizar las gafas de seguridad, porque los vapores también pueden afectar las mucosas de los ojos, las mucosas de las fosas nasales, etcétera. Entonces es muy importante la protección y por eso el experimento lo vamos a realizar al interior de una cabina de extracción. Bueno, aquí tenemos la estructura química del monómero estireno. Vemos que es un monómero que tiene un sustituyente tipo ciclo y adicionalmente pues tenemos ese doble enlace. Ese doble enlace es el que nos va a permitir el proceso de polimerización. Para que se dé el proceso de polimerización, este doble enlace debe romperse, ¿cierto? Y necesitaríamos entonces una molécula iniciador que nos permitiera ese ataque para que se pudiera dar el proceso de polimerización. En este caso tenemos el peróxido de benzoilo, que es esta molécula que tenemos acá. Si ustedes observan en esta molécula, esta zona de la molécula, ese enlace oxígeno-oxígeno que está en la mitad de la molécula, es un enlace que es fácilmente, digamos, disociable a través de la temperatura. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que la temperatura a la cual vamos a tener el medio de reacción durante el procedimiento en el laboratorio nos va a permitir la ruptura de este enlace para generar dos moléculas que tienen un radical libre. Ese radical libre es el que va a atacar ese doble enlace y va a permitir la unión de otro monómero similar a través de ese radical libre, para obtener finalmente un polímero que tiene esta estructura, que es el poliestireno. Fíjense ustedes que en este caso tenemos la unidad repetitiva, que es esta parte de la molécula, que es lo que se va a repetir muchas veces, y por eso lo tenemos encerrado en ese paréntesis con esa letra N, donde esa letra N significa el número de veces que se repite la molécula y que no sabemos cuánto es, cuántas veces es, pero sabemos que son muchas porque estamos hablando de un material polimérico. Este anillo bencénico es el que le va a dar las características a la molécula con respecto a su transparencia, a su rigidez, a su fragilidad, porque como hemos hablado durante las clases teóricas, va a ser un factor que va a impedir el plegamiento molecular durante el proceso de cristalización. Por lo tanto, el polímero no va a poder organizarse, no va a poder cristalizar y vamos a tener un polímero amorfo. Y también hemos hablado de que esa amorficidad se traduce en transparencia del material que se obtiene. Entonces vamos a ver que
polímero, poliestireno que vamos a obtener al final de la práctica es un material transparente. Adicionalmente, bueno, no vamos a poderlo, digamos, probablemente probar en esta práctica porque vamos a obtener una masa rígida probablemente del polímero o dependiendo del grado de polimerización que alcancemos puede ser un líquido muy viscoso. Sin embargo, pues ese anillo bencénico también, digamos, al impedir la flexibilidad molecular hace que el polímero sea muy rígido. Es el caso de, por ejemplo, esos empaques para CDs o DVDs que tienen una carátula transparente. Esa carátula transparente es poliestireno. ¿Y cuál es la característica fundamental que vemos en esa carátula? Que frente a un pequeño esfuerzo ya presenta una falla mecánica. Y eso es por la presencia de ese anillo bencénico en la estructura molecular que impide tener unas propiedades mecánicas que sean resistentes al impacto. Vamos a realizar un montaje muy sencillo para la polimerización del monómero estireno en masa. Básicamente lo que vamos a tener es un tubo de ensayo donde vamos a colocar peróxido de benzoilo como iniciador que vamos a pesar inicialmente y posteriormente vamos a agregar una cantidad también de monómero estireno. Eso, digamos, ya en el tubo de ensayo vamos a colocarlo al interior de un vaso de precipitado de un tamaño que sea suficiente para poder sumergir el tubo de ensayo de manera que todo el medio de la reacción esté a una temperatura controlada por ese baño. El baño lo vamos a colocar sobre una plancha de calentamiento. Vamos a colocarle una temperatura aproximada entre 120 a 150 grados centígrados. El objetivo es poder mantener una temperatura constante del medio de reacción y lograr la descomposición del peróxido de benzoilo debido a esa temperatura. Entonces, una vez observemos que va aumentando paulatinamente la viscosidad, quiere decir que se ha dado la ruptura del peróxido de benzoilo y que ese peróxido de benzoilo ha iniciado la reacción de polimerización y se está dando la polimerización en el medio de la reacción. A medida que avanza el proceso de polimerización, vamos a ir observando un aumento paulatino de la viscosidad. Dependiendo del grado de polimerización que alcancemos, podemos obtener una solución muy viscosa o incluso llegar a la rigidización total del material que se encuentra al interior del tubo de ensayo y ese sería ya el polímero poliestireno. Dependiendo de ese grado de viscosidad o incluso llegar a la rigidización, entonces lo que está variando ahí es el peso molecular. A medida que tenemos mayor viscosidad, quiere decir que estamos aumentando más el peso molecular, que hemos agregado más unidades monoméricas al final de la cadena y por tanto tenemos unas cadenas poliméricas de mayor tamaño. Puede observar en el tubo de ensayo que tenemos una solución de mayor viscosidad. Como habíamos comentado al inicio, es de acuerdo a lo esperado, ya que se van uniendo las unidades de monómero al final de la cadena en crecimiento, va aumentando el peso molecular y eso ocasiona un aumento de la viscosidad. En las reacciones de polimerización en masa, fíjense que nosotros hablamos de polimerización en masa. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos utilizando ningún solvente en el medio, solamente tenemos el monómero y el iniciador. Y a medida que el monómero va incorporándose a la cadena polimérica, la solución se vuelve cada vez más viscosa. Ese es un problema o es uno de los inconvenientes de las polimerizaciones en masa porque puede llegarse a un punto de viscosidad muy alta en el que las cadenas pierdan movilidad y puedan dejar de encontrarse con los monómeros libres en el medio de reacción. Y por eso muchas veces se utilizan más polimerizaciones en solución o en suspensión que permiten mantener la viscosidad del medio de reacción baja y mantener también el crecimiento de la cadena polimérica. Controlar la viscosidad del medio de reacción, controlar también la temperatura del medio de reacción, que es una cosa que ocurre muchas veces en las polimerizaciones en masa y la razón también para tener el baño
de control de temperatura, evitar que se dispare la temperatura, porque es también una de las cosas para controlar en las reacciones de polimerización en masa, la temperatura y la viscosidad.